siguiendo con nuestro video de la fibra, estamos hablando con Daniela Rivero, nuestra invitada del día. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la recomendación? ¿En qué cantidades son las que deberíamos consumir de fibra a diario? Ya. Mira, se recomienda consumir alrededor de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. Okay. Ya. Entonces, obviamente eso va a depender, la recomendación va a depender de también el requerimiento de calorías de cada persona. Una persona que necesita menos calorías va a necesitar también menos cantidad de fibra. La persona que necesita más calorías también se le va a recomendar consumir más fibra. En promedio se dice que una mujer adulta joven requiere alrededor de 25 gramos de fibra por día, mientras que al varón joven también se le recomienda consumir alrededor de 38 gramos de fibra por día. Esas son las recomendaciones. Esas son las recomendaciones, sí. Okay. Más o menos en promedio, me imagino que para Estados Unidos sí sabrán cuánto es el consumo, tú que estuviste allá. Sí, el consumo en Estados Unidos es súper bajo de fibra. En promedio se dice que son 17 gramos de fibra que se consume en una persona promedio en Estados Unidos. Eso quiere decir que si es un hombre, imagínate, de 38 gramos de fibra que necesita o probablemente más, solamente consume 17. No llegan ni a la mitad de las necesidades, de las recomendaciones mínimas. Exactamente, de las recomendaciones. Y obviamente como es de acuerdo a la cantidad de energía que necesitan, para el caso de un deportista o un adolescente, pues obviamente van a ser aumentadas mayores, las cantidades. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo clasifican normalmente a las fibras? Hay más de un tipo de clasificación, ¿no? Ya, la una clasificación ya te la mencioné, ¿verdad? Fibra alimentaria o fibra funcional. Otra de las clasificaciones muy utilizada, creo que la más común, es fibra soluble y fibra insoluble, de acuerdo a la solubilidad en el agua. Entonces, la fibra soluble están las pectinas, los mucílagos, las gomas, los oligosacáridos, la mayoría de los betaglucanos, y en cambio en la fibra insoluble está la celulosa, la mayor parte de las hemicelulosas y la lignina. Esa es una de las clasificaciones. Una que está, digamos, un poco ligada con esta clasificación es la clasificación de acuerdo a la fermentabilidad. Sabe que generalmente la fibra insoluble es poco fermentable, mientras que la fibra soluble es altamente fermentable. No se puede generalizar porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, el psyllium o el psyllio en español es una fibra que es soluble, pero que a la vez es poco fermentable. Ya. Y otra clasificación que también es bastante conocida es la clasificación de acuerdo a la viscosidad. Entonces, una fibra soluble puede ser viscosa o no viscosa. Y la fibra viscosa se refiere a la fibra que al juntarse con agua puede formar un gel en el estómago. Exactamente. Entonces, dependiendo de cada una de estas características, si es soluble, si es no soluble, si es fermentable, si no es fermentable, si es viscosa o no viscosa, se van a ver los efectos fisiológicos que tiene en el ser humano. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de diferentes características físicas y químicas de algunas fibras y el efecto que va a tener en el ser humano? Sí, claro. A ver, un ejemplo que te puedo dar muy común es si la fibra es fermentable o no. Dependiendo de si la fibra es fermentable o no, va a tener algunos efectos. Por ejemplo, se considera que la fibra que es poco fermentable es la que llega casi intacta al intestino grueso. Entonces, al llegar al intestino grueso, esta fibra va a absorber el agua del intestino y hace que las heces fecales, las que van a ser las heces fecales, se hagan más suaves porque tienen más contenido de agua. Entonces, por eso la defecación es más fácil. Entonces, entre estas fibras está el salvado de trigo, está la fibra de alberja, que es poco fermentable también. Entonces, estas fibras son específicas para tener un efecto laxante. Claro que las fibras solubles también tienen un efecto laxante que ya va más relacionado a otros mecanismos, pero en general, de manera general, la fibra poco fermentable es la que va a tener un mayor impacto un mayor efecto laxante. Otro ejemplo que te puedo nombrar
es el de la viscosidad. Dependiendo de la viscosidad, si una fibra es muy viscosa, tiende a formar un gel, como ya te dije. Entonces, al formar el gel, eso va a causar una sensación de llenura. Entonces, la persona ya no va a querer seguir comiendo, va a comer un poco menos. Entonces, estas fibras son muy recomendables para las personas que quieren controlar el apetito, las personas que quieren controlar el peso. ¿En qué fuentes encontramos ese tipo de fibras viscosas? Las fibras viscosas están en las pectinas, están en las gomas, en los mucílagos. ¿Qué son los prebióticos? ¿Cómo nos beneficia su consumo y dónde los encontramos? Ya, los prebióticos son las sustancias que son capaces de incrementar el crecimiento o la actividad de ciertas bacterias, de uno o más tipos de bacterias, que beneficia al huésped, es decir, a nosotros, al ser humano. Entre los beneficios que constan en el paper, en la última posición de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, está que ayudan a reducir el riesgo de obesidad, el riesgo de diabetes tipo 2. También tienen un efecto laxante entre suave y moderado. También ayudan porque tienen componentes anticancerígenos, o sea, digamos, el resultado, los productos de la fermentación de estos prebióticos tienen efectos anticancerígenos, entonces reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Okay. ¿Y dónde los encontramos? Principalmente cuando se habla de prebióticos, se habla de componentes, de suplementos, de complementos que se encuentran en bebidas. Por ejemplo, está la inulina, los fructooligosacáridos, que generalmente en las bebidas tipo Ensure se encuentran, aunque también se pueden encontrar en alimentos que consumimos día a día. Por ejemplo, la cebolla, se encuentra en el ajo, se encuentra en la avena, en el trigo, entre otros alimentos. Okay. Unos que suelo consumir a veces también en la sábila, ¿no? En la sábila también tenemos un tipo de prebiótico. Entonces es súper importante darles un espacio en cada una de nuestras comidas, ¿no? Lo importante del reino vegetal, porque todo lo que hemos estado hablando es de las plantas, ¿no? Sí. El reino vegetal, y sobre todo aquí tienes la opción tanto de materias primas como del uso de alimentos funcionales, ¿no? Claro. Entonces espero que si tienen alguna otra inquietud sobre este tema de la fibra, nos compartan por favor sus preguntas a través del canal. Esperamos poder compartírselas aquí a nuestra experta invitada. Y bueno, esperamos que sea la primera de algunas invitaciones de Daniela y que nos pueda seguir compartiendo tu experiencia en investigación y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Hasta pronto, esperamos verlos pronto en un nuevo contenido. Ayúdennos con su like y también compartan. Hasta pronto.